Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta mañana. Esto debería extenderse alrededor de unos 45 minutos más para que estemos terminando alrededor de las 11 aproximadamente. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario respecto a las cosas que hemos estado exponiendo dentro de la primera parte. Si no hay preguntas, avanzamos entonces. Vamos nuevamente a compartir la pantalla para volver al PowerPoint. Habíamos quedado en lo que era este planteamiento de nuestros objetivos del curso de introducción, donde partíamos señalando que íbamos a tomar como relevante reconocer la dinámica del servicio de asistencia que tiene nuestra facultad, y también nos centrábamos en aspectos referentes a lo que era el manejo de eso propiamente tal. Y ese manejo, de algún modo, está planteado en nuestras otras 4 objetivos. Y en el manejo está centrado en lo que es la capacidad de identificar condiciones patológicas, ejecutar el triaje y dar las orientaciones que el paciente necesita. Esto es básicamente lo que mide nuestro desempeño profesional, es lo que marca nuestro sello de identidad de profesionales y de algún modo lo que el paciente espera de nosotros, ¿ya? Al paciente en realidad le importa bastante poco aprender a usar la plataforma. Lo que le interesa es que tú le des la buena orientación. Pero para que tú puedas dar una buena orientación, es fundamental que sepas hacer las preguntas correctas, manejar el caso clínico, eh, desarrollar las etapas del método diagnóstico con la idea definitiva de que podamos llegar entonces a una presunción diagnóstica dentro igual de lo que implica las limitaciones propias de un ejercicio a distancia. Pero ustedes se van a dar cuenta que una anamnesis muy bien desarrollada te aproxima en un 90% a un diagnóstico. Entonces, eso es así. Siempre ha sido así. Entonces, por lo mismo, lo que nosotros vamos a estar acá viendo y viviendo es cómo manejamos nuestras habilidades semiológicas de interacción con el paciente para poder dar las orientaciones que el paciente requiere. Obviamente, el contexto es la teleasistencia. Le decía que al paciente le importa poco aprender del ambiente virtual, pero para nosotros, como los clínicos responsables, son los que tenemos que tener el conocimiento, la comprensión y el dominio de ello. En la rutina que nosotros vamos a estar desempeñando, básicamente tenemos esta estructura horaria. En verde es lo que estamos nosotros en este momento, ¿ya? Estamos demostrando, vamos a hacer la demostración de la ficha virtual, la explicación de lo que nosotros vamos a hacer, las tareas que vamos a estar asignando, toda la explicación. Ese es lo que nos corresponde hoy en la mañana. Pero ya desde la tarde ustedes van a empezar a desarrollar las tareas que les competen, ¿ya? Nosotros básicamente tenemos definido estos 4 momentos caracterizados por estos 4 colores. En verde la inducción, que es la que estamos y que se acaba en los próximos minutos. En celeste corresponden a las 2 jornadas que vamos a destinar para la creación de pacientes virtuales, porque el concepto de la teleasistencia simulada que vamos a manejar nosotros se basa en la alternancia entre cumplir un rol de clínico y un rol de paciente. Es decir, tú en un momento vas a ser tú el que va a tener el control de la conversación como clínico, y en el otro tú vas a cumplir el rol de una persona que está consultando de manera remota, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a destinar nuestros 2 primeros siguientes jornadas, las 2 siguientes jornadas, entiéndase, hoy martes en la tarde y mañana miércoles en la tarde, vamos a destinar el trabajo de la generación de casos. Hoy día en la tarde son 2 casos primero. Mañana en la tarde serán otros 2 casos para que nosotros vayamos quedando con una casuística de pacientes simulados de 4 pacientes. 2 hoy, 2 mañana. Nosotros le ponemos ciertas énfasis en alguno de ellos. Por hoy día vamos a hacer 2 con el perfil que le vamos a entregar un ratito más. Después, ya en amarillo, corresponde al ejercicio de la teleasistencia probablemente tal, donde uno va a ser de clínico y el otro va a ser de paciente. Esos roles se van a ir alternando y en definitiva se espera que cada uno de los internos oficie por lo menos 3 veces como clínico y otras 3 veces como paciente, ¿ya? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos
estimado y creemos que es un número que podríamos decir como suficiente. Entonces tenemos la etapa de inducción, la etapa de generación de casos, y este mismo jueves partimos con la teleasistencia. Para ello nosotros vamos a estar avisando oportunamente quién va a ser clínico y cuál va a ser el paciente citado. Recordemos que tú tienes 4 pacientes en carpeta y nosotros te vamos a dar un nombre del paciente que está siendo citado. Y todo esto lo vamos a estar desarrollando en las próximas jornadas. Parte este jueves, lo desarrollamos el día martes, tanto en la mañana como en la tarde, y el miércoles va a ser el último momento. Nosotros en este ejercicio de teleasistencia también incorporamos una dinámica de interpretación radiográfica y también esperamos tener implementado una dinámica de interconsulta, ¿ya? Para que lo consideren también dentro de este ejercicio de teleasistencia. Obviamente vamos a estar revisando oportunamente y vamos a estar entregando las reglas como para su desempeño, cosa de que estén todos bien enterados. Para ello es fundamental utilizar el correo institucional. Nosotros no vamos a ocupar ninguna otra fuente de conexión, solo el correo institucional. Y por último, la última actividad que aparece aquí como evaluación y actividad de cierre, en realidad no es una evaluación de prueba, no, es una evaluación de retroalimentación. Es someter a su juicio la apreciación de lo que fue la dinámica, también nosotros retroalimentarnos a ustedes de lo que fue la experiencia que ustedes se desarrollaron, cómo se desempeñaron, los aspectos que para nosotros son relevantes de tener que considerar para poder hacer una mejor teleasistencia. Entiéndase también lo que podríamos entender como nuestros comentarios técnicos, ¿cierto? Y también hasta la oportunidad de aclarar ciertas situaciones diagnósticas que eventualmente ustedes pudieran haberse enfrentado y que les pudo haber sido confuso, ya sea por la condición diagnóstica, por la pesquisa de antecedentes o por cualquier otro aspecto que puede ser relevante. Entonces esa evaluación es más bien es de una retroalimentación, una conversación bastante horizontal, donde esperamos interactuar con ustedes en lo que implica lo que fue la experiencia, ya sea desde el punto de vista del montaje logístico del trabajo probablemente tal, así como también de las pertinencias diagnósticas que pudieron haber enfrentado en cada uno de ellos. Nosotros para este trabajo vamos a ocupar la ficha virtual de la universidad, vamos a ocupar también el sistema del Drive que ofrece Google. Vamos a hacer documentos a través de Google Doc y la carpeta probablemente tal. Y vamos a ocupar el Zoom o cualquier otro sistema que ustedes pueden ocupar. Puede ser también el Meet del Gmail. La idea es que a través de ellos se desarrolle la teleasistencia y completen haciendo la grabación de lo que fue su trabajo. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a considerar como elementos de registro de lo que correspondió a la experiencia desarrollada. Si nosotros vemos en términos generales este algoritmo, nos damos cuenta que este diagrama de flujo nos muestra una persona que necesita atención odontológica y una ruta por la cual puede moverse con la idea de que podamos dar una orientación. Este es el algoritmo que ocupamos, este es el diagrama de flujo que ocupamos para los pacientes que consultan por teleasistencia. Nosotros básicamente vamos a llegar a este rol, a este momento. Hay un teleclínico que ya fue agendado con un paciente, esta parte nosotros lo vamos a hacer, y el trabajo del quien oficie de clínico es crear una ficha electrónica en la plataforma que más ratito le vamos a compartir, y a partir de ello entonces cumplir el proceso de teleasistencia al paciente, ¿ya? Entonces va a generar una ficha y va a cumplir con toda la ruta. Va a cumplir con el triaje del COVID, atender el motivo de consulta, dar las indicaciones y al final llegar a responder una pregunta, si necesita una atención de urgencia, sí o no, si el paciente fue resuelto en esa propia dinámica en cuanto a la naturaleza de la pregunta que tenía, entonces el paciente puede quedar de alta, teleok, ¿cierto? O debe requerir de alguna atención de urgencia inmediata, entonces tendrá que canalizarlo hacia el servicio de urgencia,
o puede ser derivado a un sistema de atención odontológica más bien electiva. Y ahí verán si sale hacia pregrado, posgrado, una interconsulta, etc. Entonces, básicamente, estas son las tres posibilidades. Que el paciente quede resuelto inmediatamente luego de su atención teleasistida, que sea necesario derivar a un servicio de urgencia, nuestro servicio de urgencia u otro servicio de urgencia, o bien que pueda ser programado de manera más electiva su agendamiento para que pueda verlo otro clínico. Entonces, básicamente este es el rol que nosotros vamos a estar viendo y el contexto en el cual nosotros vamos a tener que estar entregando orientaciones a los pacientes que en este caso van a ser simulados. Para ello, nosotros vamos a ocupar esta ficha que se llama, como aparece ahí, y que copiamos esta dirección por si acaso en el chat. En el chat todos tienen acceso a esto. Voy a darle un clic para que vayamos a ver al sitio. Y básicamente vamos a ver, voy a dejar de compartir acá. Vamos a ir a la ficha ahora. Y básicamente esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Ya? Una ficha electrónica institucional donde nosotros vamos a trabajar en ello. Lo importante de esta plataforma es que esta plataforma está hecha solo para nosotros en nuestras condiciones de simulación. Pero esta plataforma es un clon del servicio de teleasistencia que tiene nuestra facultad. Es exactamente lo mismo. Lo que nosotros estemos viendo y aprendiendo de acá es lo mismo que después vamos a poder desarrollar en la ficha de nuestro servicio institucional. Lo riguroso sí dentro del proceso es que solo podemos acceder quienes tenemos una cuenta ahí. Y todos ustedes ya están registrados dentro de la plataforma. Tienen que ingresar, tal cual como aparece ahí, es el usuario, el root sin punto ni dígito verificador. Una vez que hagan eso, les va a pedir inmediatamente que creen una contraseña. Y este es el primer paso que tienen que hacer. No lo hagan ahora sí, háganlo después, ¿ya? Pero sí, todos tienen que crear su cuenta. Aquel que no lo ha hecho, tiene que crearla. Y esta es la forma en la cual tenemos que ingresar. Nuevamente les pido que lo hagan después para que no se distraigan con los aspectos que les quiero comentar. Como yo ya creé mi cuenta, yo voy a ingresar con mi root 14.375.828, que esos son los números sin el punto ni el dígito verificador, y la contraseña que ya la creé. Entonces, como yo tengo ahí mi contraseña, yo voy a ingresar directamente a lo que es la plataforma en sí de trabajo. Lo otro es solo para identificarnos, ¿ya? Ahí salí de nuevo, ingreso de nuevo. Si yo trato de ingresar con otro root, me va a decir que tengo que debo ingresar contraseña y todo ese aspecto. Eso es, digamos, lo que le va a pasar a ustedes. Cuando ustedes ya tienen creada la cuenta, se van a dar cuenta que van a ingresar a la segunda página que en sí, en términos rigurosos, corresponde a la plataforma de trabajo. Entonces, cuando ustedes tienen una plataforma de trabajo, van a tener que acá incorporar, ¿cierto? Un root que dé cuenta del trabajo de la persona que ustedes van a incorporar. Nosotros para la dinámica del ejercicio vamos a trabajar con root ficticios, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el root 1.185.4, que ese root en términos reales no existe, pero para efectos de este ejercicio nosotros lo vamos a ocupar. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que construir un root no es algo azaroso, tiene una estructura. Entonces nosotros le vamos a asignar a ustedes pacientes que ya van a tener un root preestructurado. Entonces aquí incorporo yo el root del paciente, un root que ustedes van a poder ver después, y me genera este segundo paso porque informa que este paciente no ha sido ingresado al sistema. Entonces, como ven, el primer paso consiste en incluir toda esta información y yo tengo que poner los nombres, cumplir con todos estos aspectos, porque si no cumplo
con esta información no me permite seguir avanzando, ¿ya? Entonces yo tengo que cumplir con todo ello para poder hacer ingreso de ello. Entonces, la ficha de paciente simulado, que después se lo voy a mostrar, debe tener nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, email, región, comuna, todos estos aspectos porque el sistema lo exige, ¿ya? Obviamente el concepto de esto se estima que es necesario y nosotros tenemos que vivir la dinámica de cómo completar esta ficha porque nos sirve después para hacer una mejor trazabilidad, nos sirve para hacer procedimientos estadísticos, reconocer el comportamiento de ciertas variables en ciertas condiciones particulares como comuna, etcétera, 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 o edad, lo que sea, ¿ya? Yo ahora, por ejemplo, voy a ingresar con una ficha que yo creé de mi persona, ¿ya? Entonces ahí está mi root completo y cuando yo tengo esto voy a buscar mi ficha y aparecen ya mis antecedentes ya llenados. Rodrigo Fuentes, la fecha, correo, etcétera, etcétera. Acá, como es una condición de simulación, y en lo particular puse un correo que no existe, una dirección que no existe, un celular que no existe y un teléfono que no existe. Pero esto es para que vean que el sistema sí exige tener que completarlo. Ustedes, cuando hayan creado su cuenta, les voy a pedir que creen una ficha con su propio root, ¿ya? Es el root que tienen que ustedes trabajar para que reconozcan la ficha primeramente, ¿ya? Entonces, tal cual como lo hice yo, van a crear una cuenta con su root completo esta vez y van a crear entonces esa nueva ficha con ese nuevo paciente, tal cual como aparece en esta en esta parte, donde aquí yo ya incorporé los datos. Cuando yo haya completado el proceso de individualización del paciente, ¿ya? Ahí yo puedo pasar a lo siguiente. Bueno, ahí actualizo, queda ahí, y me voy acá al antecedente. Acá se ha generado una ficha y en estas casillas yo tengo que cliquear ese botón para poder entrar a la ficha. Si se fijan, ahí aparece el texto explicativo que nos dice que es para entrar a la ficha. Y aquí yo entro a la ficha. Y como ven, la ficha tiene una serie de botoneras a nivel superior donde nos habla del triaje odontológico, perdón, el triaje COVID, que corresponde a una serie de preguntas. Por ahora me interesa que conozcan las grandes pestañas. Y tienen que contestarlo sí o sí, ¿ya? Porque si no contestas este triaje, no te permite acceder a los siguientes botones. Entonces, es un mecanismo, entre comillas, de defensa. Todos los pacientes tienen que ser sometidos al triaje. Nosotros, cuando hablemos de la ficha de pacientes simulados, vamos a trabajar con fichas de pacientes simulados que no van a tener sintomatología asociada a COVID y vamos a trabajar con pacientes que sí pueden presentar sintomatología asociada al COVID. Lo importante es que vayamos completándolo, se guardará la información que sea pertinente. Si tiene algún test, nosotros lo vamos a recoger y lo vamos a archivar. Y una vez que esté listo, vamos a poder pasar a la siguiente. Y como ven, la primera fase es individualización crear una cuenta, individualización del paciente, triaje por COVID-19. Hemos dado 3 pasos. El primero va a ser solamente una vez. Los otros 2 pasos que hemos dado con el paciente, ninguno es para atender todavía el motivo de consulta. Primero la individualización, segundo el triaje COVID, y recién aquí entramos a la anamnesis puramente tal. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tiene todas las etapas propias que nosotros hemos visto en el método diagnóstico. Anamnesis próxima, atenderemos el motivo de consulta, se especificará si este es un paciente en tratamiento dentro de lo que significa eh, la posibilidad que sea un paciente de la facultad o si es primera consulta, ¿ya? Eh, Veremos si tiene dolor o no. En el caso de que no tenga dolor, se contesta. En caso de que sí tenga dolor, se va a desplegar un cuadro donde va a tratar de identificar en qué sitio anatómico se ubica y qué características tiene ese dolor. Y obviamente, si nos damos cuenta que estas casillas no son suficientes, podrán incorporar otros antecedentes que sean suficientes para describir esta parte. Si pone no hay dolor, obviamente eso no se va a desplegar. Si ha sufrido trauma, bueno, ahí tienen que ver si existe sangramiento, si hay hinchazón,
y una vez completado con ello, pasan a la siguiente parte que corresponde a la anamnesis próxima. En la anamnesis próxima aparece un listado de enfermedades, las cuales ustedes tienen que ir sondeando con el paciente y ir respondiendo las preguntas que vayan siendo pertinentes. Cada tipo de preguntas tiene, cada categoría, ¿cierto? Cada condición patológica indica una serie de preguntas, las que deben ser completadas, lo que a nosotros también nos va a ayudar para reconocer el valor de estos aspectos que estamos cuestionando y preguntando. En este aspecto, en este listado de enfermedades crónicas, que son las que siempre escuchamos y vemos con nuestros pacientes, hay otros 3 que en lo personal me parece muy importante que estén presentes, porque su positividad o su afirmación nos obligan a hacer profilaxis antibiótica. Antes incluso de que nosotros lo atendamos, el paciente tiene que estar medicado en caso de que requiera de una acción que implique sangramiento, si es portador de prótesis articular o de cadera, si hay antecedentes de cirugía cardíaca o si hay antecedentes de cirugía pulmonar. Entonces, estos son aspectos que para mí son, en lo particular, muy necesarios de tener que completar, y que obviamente este guía nos va a ayudar a todos a ir entendiendo también cuál es la relevancia de uno y otro. Esto, recuerden que estamos en la categoría de anamnesis remota, ¿ya? Y experiencia odontológica que pueda haber tenido. Entonces, como ven, hicimos el triaje, hicimos el... A ver, hice la modificación de acá. El infarto agudo. Me pide completar, así que ahí estamos. Voy a ponerme mejor sanito. Como dije que sí, no me deja avanzar. Está bien, pues. Esa es la idea. Y en el examen físico, aquí aparecen ciertos antecedentes relevantes en torno a motivo de consulta: si ha habido fiebre, si presenta hinchazón, sangramiento, desde cuándo tiene el problema. Y acá aparece un aspecto que también es importante que aprendamos a trabajar, que implica el ejercicio de subir una fotografía, ¿ya? Entonces, esto por si acaso nosotros lo vamos a cumplir con todas las fichas clínicas, por si acaso, para que lo tengan presente. Más adelante lo vamos a explicar cómo. Y después el triaje odontológico. Entonces hay un primer triaje que es por el COVID, el triaje odontológico. Recordemos que el objetivo del triaje es hacer un filtro y luego del filtro ver hacia dónde tiene que ser canalizado. Y en el caso del triaje odontológico, ahí aparecen estas opciones, las que después ustedes van a poder revisar detenidamente. Está el planteamiento de la condición diagnóstica y alguna observación que eventualmente pueda requerirse. Y por último, la evolución. La evolución, ustedes la van a hacer, la van a anotar, y por ejemplo, si yo evoluciono esto, guardo, ahí me reta, ¿cierto? Porque no he hecho la actualización de manera correcta. Ahí guardo la información y aparece ahí el antecedente evolucionado. La fecha de registro, 6 del 10, lo evolucioné el 20 del 10. Y como yo estoy registrado en la ficha, aparece mi nombre. ¿Y qué fue lo que puse? Esa evolución. Ahora bien, nosotros la hoja de evaluación va a ser el espacio que vamos a ocupar para poner nuestras prescripciones farmacológicas, nuestras indicaciones de derivación, nuestros exámenes complementarios que vamos a solicitar. Todo eso lo vamos a hacer acá en esta forma con el formato de DRP, suponiendo que hicimos el ingreso del paciente, evaluación y todos los aspectos pertinentes que ustedes ya saben. Y lo que nosotros vamos a indicar eventualmente va a ser los DRP. Por ejemplo, si estoy indicando un ibuprofeno de 200 miligramos, y vamos a tener que poner acá un comprimido cada 6 a 8 horas, por 2 a 3 días, pensando que estamos siguiendo un formato de receta, ¿ya? Idealmente deberíamos tener un espacio para hacer las recetas. Como en este momento no las tenemos, vamos a ocupar la hoja de evolución para ir tomando esto como espacio para desarrollo de ello. Entonces, si fijan, voy a guardar, me va a llamar la atención porque no puse la fecha. Ahí está, debe indicar la fecha de evolución. Ya, y ahora voy a indicar esto, el 21 del 10 de 2020. Y guardo ello y aparece ahí el historial, ¿cierto? El 6 del 10, 20 del 10,
y ingreso el paciente, evaluación, el RP, ibuprofeno, y ahí queda registrado lo que estuve haciendo yo dentro de esta dinámica. Y esto para nosotros es muy relevante que lo hagamos. Para nosotros es lo que vamos a estar viendo dentro de lo que implica el manejo correcto del paciente. Y después vamos a pedir que generen una ficha de PDF. Si ustedes le dan clic a esto, se genera automáticamente, se descarga una ficha que da cuenta del trabajo que se desarrolló. Y esta ficha es la que después ustedes van a tener que subir, y bueno, después lo vamos a poder compartir, ustedes van a poder ver cómo se genera el documento, que se van a dar cuenta que reúne toda la información que es del trabajo que se hizo con el paciente probablemente tal, ¿ya? Es un poco para que vayamos reconociéndolo. Recuerden que esta es una primera presentación. Nosotros el día jueves vamos a dar una vuelta de nuevo a esta ficha, vamos a presentarla de nuevo, eh, con la idea de que puedan nuevamente darle ciertas orientaciones en cuanto principalmente al tipo de manejo operativo que tienen que hacer con ella, ¿ya? Aspectos que tenemos que cautelar, aspectos que tenemos que preocuparnos, con esa finalidad. Pero eso lo vamos a hacer el día jueves, ¿ya? Previo al ensayo que vamos a tener con el paciente simulado. Entonces, como ven, básicamente una estructura que tiene una botonera, que te obliga a hacer los diferentes pasos dependiendo de la pertinencia y de la relevancia de la información, y que después tú puedes generar una ficha en PDF. Para efectos del ejercicio, tú tienes que crear la ficha del paciente, completar su ficha de antecedentes, generar el PDF, y ese documento que se generó, después tienes que subirlo a la plataforma, ¿ya? Pero la tarea número 1 es que creen su cuenta. Eso es lo primero. Ustedes con su root ya están reconocidos por el sistema, pero tienen que crear una clave de acceso. Y eso, digamos, lo que tienen que hacer sí o sí. Pero eso lo harán después de esto, ¿ya? Todavía nos queda un tiempo para poder seguir explicando esta parte, ¿ya? Todos ustedes, por si acaso, tenemos una carpeta individualizada con su nombre, ¿ya? El grupo de internos de ahora es de 32 internos, y cada uno de ustedes tiene una carpeta. Hemos diseñado una carpeta. En esa carpeta es la carpeta que nosotros vamos a destinar de trabajo. Es decir, esta vez tienen su nombre y ya hay una información disponible. Esta información disponible, a medida que vaya avanzando el curso, va a ir aumentando, y vamos a ir agregando nueva información a sus carpetas. Cada vez que nosotros estemos cargando la información, le va a llegar una notificación. Estas carpetas todavía no las compartimos con ustedes, las vamos a compartir dentro de la mañana, previo a la actividad de la tarde. Pero para que vean que ustedes ya tienen su carpeta individualizada, el acceso total de las carpetas solamente para los profesores tutores. Ustedes van a recibir un link para que puedan revisar su propia carpeta. Y en el caso de Denise, la carpeta de Denise, que es la que vamos a tomar permanentemente de referencia durante esta dinámica de estas 2 semanas, ya tiene creado su ficha de pacientes simulados, ¿ya? Y en esta ficha se dan cuenta que aparece una sigla PS, que significa paciente simulado, y un root. Ese root corresponde a este root ficticio que le estaba comentando. Ustedes van a acceder ahí a una hoja que, para que puedan después editarla, tienen que ir a abrir con documentos de Google. Van a tener acceso a esta ficha. Y esta ficha se dan cuenta que tiene un root asignado. Ese root es el mismo que está acá y tiene un nombre. Entonces, Denise para este ejercicio se va a llamar Isaías. Se va a llamar Isaías Huerta, que tiene como root 1.185.000-4. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, esta ficha es la que tenemos que completar. Usted va a tener que desarrollarla, poner un nombre, definir un sexo, una fecha de nacimiento, estado civil, un email ficticio, una comuna, una dirección, y todo esto porque es la primera información que nos pide la ficha de teleasistencia. Si no tenemos esta información, nos va a costar avanzar, y queremos evitar ese momento de improvisación. Entonces ustedes la van a llenar ahí y van a crearle esta identidad civil al paciente, ¿ya? Entonces, si nosotros volvemos a la carpeta original, nos damos cuenta que en este caso Denise
tiene dos fichas de paciente, uno con este root y este otro con otro root. Y acá nosotros tenemos activada y abierta la ficha que ella va a tener que editar. En el caso de la ficha número 1, ya tiene un diagnóstico asignado. Y aquí pusimos la condición de diagnóstico a descubrir. Es decir, en este caso Denise, bajo el perfil de Isaías, va a tener que crear una historia clínica donde dé cuenta de que está recreando una condición clínica equivalente al motivo de consulta de una periodontitis apical serosa en 1.1 y 2.1. Se entiende que este es el diagnóstico, que es el diagnóstico que nosotros le hemos asignado, y así a cada uno de ustedes, en cada una de sus primeras fichas, tiene un diagnóstico asignado. Hay problemas periodontales, problemas fracturas coronarias, problemas con provisorios, un tumor en el paladar, hay un problema de glándula salival, hay un problema con sintomatología, a uno se le quebró el diente a un hijo, etcétera, 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 con diagnósticos técnicos. Aquí son diagnósticos técnicos. Entonces, ¿cuál es la tarea que tiene Denise en este caso? Bueno, tiene que poner ahí su nombre, Denise, ¿cierto? Porque va a ser la autora de esta historia, en que usted tiene que ponerse en el lugar de él. Si yo sé que tengo una periodontitis apical serosa, ¿qué es lo que yo le voy a decir al clínico? Ah, que me toco los dientes y me duele. Se entenderá de que hay un antecedente que debe de recrear. Después podrá identificar de que el paciente, que Isaías en su historia recibió un puñetazo, o se golpeó con un lápiz, o se golpeó con un manubrio de un vehículo, no sé, cualquier condición. Y esto, digamos, lo que va a tener que crear, en este caso, Denise, bajo el rol de Isaías, que crea una historia, un antecedente, lo suficiente de acuerdo a lo que tiene que pensar de lo que dirá el paciente al clínico. Dicho de otra forma, estas casillas en blanco, lo que va a aparecer en el texto en azul, son los aspectos que tendrá que compartir en este caso, el paciente simulado, que en este caso es Isaías, que en realidad es Denise como Isaías. Y después le vamos a pedir que explique técnicamente lo que corresponde. Si hay un dolor cuando muerdo, significa que está sensible, está inflamado o una condición inflamatoria en el periodonto apical del diente traumatizado, que sería la explicación técnica. Y esto es básicamente lo que deberíamos desarrollar. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los internos, va a desarrollar una ficha con los antecedentes civiles, con los antecedentes propios de motivo de consulta, y también cada vez que estemos generando esa situación de ejercicio, debemos de explicar qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿cuál es la situación particular del desafío de esta ficha? Es que Denise tiene que tener claro que es una periodontitis apical serosa. Doy por hecho que lo entiende. Damos por hecho que lo sabemos. Y así con todo el listado de diagnósticos que aparecen ahí en su, en su ficha clínica que ya está asignado. Aquí aparecen otros antecedentes que ustedes pueden agregar. Por ejemplo, puedo agregar que tengo gastritis, puedo agregar que tengo hipertensión y agregar ciertas condiciones particulares que pueden ser relevantes para esta historia y que obviamente esta condición de gastritis e hipertensión va a obligar al clínico más adelante tener que dar el manejo pertinente para esa periodontitis apical serosa en 1.1 y 2.1. Entonces, ¿cuál es lo relevante? Que la historia debe ser coherente con lo que nosotros estamos planteando aquí dentro del diagnóstico. ¿Ya? Eso, digamos, para nosotros es muy relevante. Y se espera que el clínico, una vez que termine de su evaluación con su teleasistencia, debería de llegar a este diagnóstico. Lo cierto es que este diagnóstico es lo que el clínico debe de descubrir y que en ningún momento quien oficie de paciente, en este caso en ningún momento Isaías, ni menos Denise, deberían decir, por si acaso tengo una periodontitis apical serosa en 1.1 y 2.1. No, no. Vamos a ver cómo está la performance del clínico y ver cómo se comporta en su interpretación a propósito de esta historia que hemos construido. ¿Ya? Eso es básicamente lo que vamos a estar desarrollando en estas sesiones. Entonces, vemos aquí la ficha de Denise y tiene un paciente 1 y un paciente 2. El caso del paciente 2 solamente tiene el nombre y el root.
Entonces, la segunda ficha tendrá la libertad de crear una condición diagnóstica que el mismo, en este caso Denise, estime pertinente o desafiante para el clínico tener que descubrir. Una pulpitis irreversible, una úlcera traumática, lo que ustedes estimen conveniente en el contexto de este marco de libertad que ustedes tienen para crear esa condición. Estas dos fichas van a ser las dos fichas de trabajo para el día de hoy. Mañana tendrán nuevas fichas de trabajo y para ello en su carpeta van a aparecer dos fichas más, ¿ya? Acá tenemos una carpeta más que dice instrucciones de simulación. Y aquí tenemos las instrucciones para el clínico y las instrucciones para el paciente simulado. Aquí ya las pueden revisar. Ahí está el detallado, todo lo que implica el rol que va a tener que desempeñar el clínico. Después, más adelante, lo vamos a volver a conversar y ver. Y después lo que va a corresponder al rol que tiene que ser el paciente simulado, ¿ya? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a tener que ver. Nuevamente, dentro de la mañana, ustedes van a recibir cada uno en su correo la notificación de que se le está compartiendo esta carpeta, ¿ya? Esa notificación se busca en la carpeta, en la bandeja de entrada o en la bandeja de notificaciones, así que para que ustedes estén ahí sondeando. Vamos a dejar también una carpeta que le pusimos como título interno 00, que ese es el interno de referencia, donde ya tenemos, por ejemplo, la misma condición de los pacientes, para que ustedes vean la ficha, y casos que ya tenemos, por ejemplo, en desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos una condición donde pusimos como diagnóstico un absceso subperióstico palatino en diente pilar de puente fijo de reposición. O sea, como ven, esto solo un dentista lo puede entender, ni un muchacho de primero jamás lo va a entender, ni cualquier otro civil lo va a entender. Esto es un lenguaje técnico. Y aquí está la historia que creamos. Raimundo Leal, su root, separado, Valparaíso, Valparaíso, su celular 999991, motivo de consulta: hace 2 días que tengo un intenso dolor en el paladar, veo un porotito que cuando me toco me duele mucho. Y ahí ponemos también otra condición, alérgico a la penicilina, y las historias que aparecen ahí que deben ser pertinentes en torno a ello, ¿ya? Entonces, esta ficha exige la condición de que cuando la estemos construyendo, debemos de incorporar una fotografía. Esta indicación todo lo tiene. Entonces, debes incorporar una fotografía, la cual está acá. Y este da cuenta del absceso subperióstico palatino en diente pilar de puente fijo de reposición. Ahí está el absceso palatino en el diente pilar de puente, ¿cierto? De un puente de reposición. Y ahí está esta fotografía. Entonces, para todas las condiciones diagnósticas, todos deberían de subir una fotografía, todos. Y ahí va a estar en parte del trabajo, encontrar una buena fotografía que de algún modo recree la situación diagnóstica. Eh, por otro lado, si vemos que es muy difícil encontrar una fotografía, que eso puede pasar, para este ejercicio vamos a permitir que suban un dibujo que de algún modo recree esa condición descrita, ¿ya? Eso para que lo tengan presente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que queremos? Acá, más que identificar una súper buena foto, es que ustedes se hagan el trabajo de encontrar una fotografía, descargarla y cargarla automáticamente al archivo de trabajo, que eso está dentro de lo que deberíamos entender dentro del marco de las competencias digitales, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Pero esta fotografía no solo tiene que estar cargada dentro de esta misma página, como lo ven acá, ¿ya? Esto por si acaso está en la ficha del interno 00. Tiene que estar acá, pero también ponemos una observación. Debe haber una copia de esta foto en la carpeta de trabajo. ¿Cuál es la idea? Que después, cuando tú seas paciente, debes de poder compartir con el clínico al momento de la teleconsulta, ¿ya? Entonces, esta ficha que está acá, vemos que tiene la ficha, que tiene su foto incorporada acá, y esta misma foto la encontramos acá. ¿Se fijan? Yo hago clic y ahí está la foto. Entonces debe cumplir con ese doble rol, ¿ya? Aquí tenemos la otra ficha que está de referencia, donde ponemos acá la historia, y acá, por ejemplo, amígdalas linguales. El diagnóstico a descubrir eran amígdalas linguales. ¿Cuál es el motivo de consulta? Cree tener un cáncer en desarrollo desde hace 3 meses.
Y esto es verdad, o sea, muchos de los pacientes se encuentran amígdalas linguales y creen que tienen cáncer. Y también pasa que varios colegas, por lo menos uno al año, me llega derivando pacientes por amígdalas linguales porque piensa que es cáncer. Entonces, la idea es que esto nosotros lo veamos y creamos la historia. Veo una protuberancia, visibilización de las amígdalas linguales. Noto que han crecido y se han achicado. Entonces, eso sería una aparente reacción inflamatoria en el curso de los últimos meses. ¿Se fijan? Entonces, este es el trabajo que nosotros deberíamos estar desarrollando dentro de lo que es el completar esta ficha. ¿Ya? Hay un trabajo acá, una presunción diagnóstica, una historia civil, un motivo de consulta, es cómo tú a llegar a preguntar, lo que tú vas a ir diciendo al clínico, pero qué es lo que corresponde técnicamente, que eso sería obviamente dentro de nuestra interpretación técnica, y eventuales antecedentes sistémicos. Subo la fotografía, aquí tenemos las amígdalas linguales, y este mismo antecedente se encuentra presente acá. ¿Se fijan? Entonces, esto es lo que va a estar pasando. Se va a empezar a construir una hoja, una carpeta que va a empezar a ir acumulando más y más información. En su momento le vamos a decir que lo vayan ordenando, pero en principio eso es, digamos, lo que debería de ocurrir, ¿ya? Entonces, en este caso, en la carpeta interno 00, van a tener acceso a estas dos fichas que están vacías, los casos en desarrollo, que vamos a poner ahí, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner ejemplo, ¿cierto? Cambiar nombre, ejemplo, de casos de desarrollo, cosa que ustedes puedan reconocer hacia dónde debería dirigirse y apuntar el trabajo que estamos desarrollando nosotros acá en este caso. Y nuevamente, dentro de la mañana vamos a hacer llegar esta indicación de que revisen el trabajo, la indicación de que puedan acceder a las carpetas que acá estamos señalando. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Doctor, acá, Janina. Sí, sí, Hola, hola, buenos dime, días. dime. Tengo dos consultas. La primera es si nos limitamos como a un paciente, crear un paciente ficticio más adulto o también puede ser pediátrico. No, pueden ser adultos, pediátricos, de las características que usted quiera. De hecho, Ya. sí, esa es la primera pregunta que hace. ¿Y otra pregunta más? Sí, la otra es respecto a las fotos, si podemos hacer fotos de algún caso que tuvimos nosotros durante la facultad o buscar fotos de internet No, no, preferentemente. no, no. Ocupe todas las fotos que usted, si usted ya tiene una base de datos, me parece genial, la felicito, que bueno, muy bien, súper bien. Y puedes ocuparlas, no hay ningún problema. Si Ya. hay casos, por ejemplo, que tú has visto, por ejemplo, pasó que un interno del grupo anterior se acordaba de un caso clínico que yo había compartido y me pidió expresamente si le podía yo compartir esa fotografía, no tuve ningún problema, así que no hay ningún problema. Pueden buscar, pueden pedir apoyo, pueden pedir orientación y pueden ocupar sus propias bases de datos, no hay ningún problema. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo. Y cuando les mostré la ficha electrónica, estamos hablando del rol que tiene que cumplir el teleclínico, ¿cierto? Y cuando le mostré la ficha de paciente, es el rol que tiene que cumplir la ficha de paciente. Pero un poco como bien compartía ahí nuestra colega, esto va a ser un rol asignado, pero tú puedes pensar en ser un adulto mayor, puedes pensar que estés embarazada, puedes pensar en ser un hombre, en el caso, por ejemplo, a la Denise le tocó caracterizar a Isaías, ¿cierto? O que estás llevas a tu niño por una consulta que necesitas orientación de ella. Entonces, son escenarios que ustedes mismos pueden crear y pueden diversificar. Nosotros hemos puesto ciertas características, principalmente en el diagnóstico, y algunas particularidades en algunas condiciones sistémicas. Hay algunos que están absolutamente libres y ustedes lo pueden completar. Pueden poner que es adulto mayor, que tiene un marcapaso, que fue operado de la cadera, que son problemas muy frecuentes de recoger dentro de esta historia. Y ahí la idea es que vayan poniendo esas características que van a quedar para ustedes, que van a quedar para su paciente y que después el teleclínico, el que tiene que hacer la lectura y el manejo pertinente. ¿Ya? Entonces, estas dos primeras sesiones, estas dos primeras sesiones de trabajo que va a ser hoy en la tarde y mañana, es para crear nuestra ficha paciente. Entonces, se va a dar cuenta que vamos a estar ocupando principalmente el Google Docs
para crear los pacientes simulados. Y tiene que ser todo en la plataforma por si acaso. No hagan el ejercicio de descargarlo, ni trabajar afuera y después lo vuelven a cargar. No, todo ojalá dentro del mismo Google Docs, que sería lo deseable, porque nosotros ahí podemos ir viendo y monitoreando en vivo y en directo el trabajo que están haciendo. ¿Ya? Los tutores, por si acaso, nos vamos a repartir un número de internos para tratar de darles una asesoría y un acompañamiento en este proceso, ya sea de formulación de ficha, y también vamos a estar atentos, vamos a mantener abiertas las reuniones del Zoom para poder atender eventuales consultas que pueden estar construyendo. El teleclínico, como ven, por otro lado, su herramienta de trabajo es la ficha de teleasistencia. Pero esta ficha de teleasistencia, recordemos que después tiene que traducirse en un PDF y que después va a ir a nutrir la carpeta de trabajo que va a estar desarrollando. Todas las carpetas, todo el material que se esté generando en el curso va a ir a nuestra carpeta de trabajo que ustedes se les ha construido y se les ha preparado. Cuando se encuentren ustedes, el clínico cite a su paciente y estén desarrollando esto, el clínico tiene que hacer un registro audiovisual de esta entrevista. Y en esta entrevista solo se van a capturar las imágenes y los rostros de quien oficie de clínico y los rostros de quien oficie de paciente, ¿ya? Es decir, no es para compartir ventanas. No tiene sentido que tú compartas la ficha de teleasistencia. Eso no, es un registro interno, es que a nivel de la institución y no es para mostrarlo. Entonces aquí vamos a ver un video donde está el rostro de quien es el clínico y el rostro de quien es el paciente. El paciente, por otro lado, no puede estar compartiendo la ficha de paciente simulado. Ahí echa a perder toda esta dinámica. No corresponde. Toda esa ficha de paciente simulado es para ti cuando estés cumpliendo tu rol. Vas a poder dar tus datos civiles, responder el motivo de consulta y eventualmente las preguntas que te va a estar haciendo el clínico. Si hay preguntas que te dejó de hacer o no te hizo, tú no tienes por qué responderle. Evaluamos la performance del clínico. Pero todo esto lo va a estar grabando quien va a oficiar de clínico, ¿ya? El clínico va a hacer un registro. Lo va a hacer en Meet, lo va a hacer en Zoom, en cualquiera de las plataformas, y con ello entonces va a capturar esto. Entonces cuando el clínico termine su trabajo, va a subir en una carpeta individualizada la ficha del paciente simulado, la ficha que creó con la ficha de la asistencia y el registro audiovisual. Y eso es lo que nosotros después vamos a observar como sus tutores. Vamos a revisar la ficha, cómo quedó, el video, vamos a estar viendo los videos y créanme que lo hacemos, ¿ah? Y es realmente interesante ver la calidad del trabajo, que es bastante... la idea principal es que ver un rol bien desempeñado por quien oficie de paciente y un rol bien desempeñado por quien oficie de clínico. Eso es básicamente lo que estamos viendo, que el paciente sea paciente de principio a fin y que el clínico sea clínico de principio a fin, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a estar observando y visualizando en este registro audiovisual que lo va a guardar el clínico, ¿ya? Entonces vamos a tener básicamente estos elementos de trabajo. La ficha del paciente simulado, que siempre va a estar en la carpeta del interno que lo creó, y la ficha de teleasistencia UV, que nosotros después vamos a poder acceder a ella. Nosotros vamos a ingresar el root, como sabemos el root del paciente, vamos a ingresar el root a la ficha y se nos va a arrojar toda la información del paciente, pero también vamos a contar con el respaldo audiovisual y el PDF del paciente que guardó en la carpeta del interno, ¿ya? Del interno que ofició de clínico. Entonces, eso es básicamente cómo vamos a tener estructurado este trabajo. Con esto partimos hoy en la tarde. Vamos a tener una primera reunión en Zoom, que ya les llegó el link en el cronograma, ¿cierto? Ahí tienen ustedes todos los links a las reuniones Zoom y vamos a partir ahí efectivamente atendiendo eventuales consultas de la ficha, eventuales consultas de la ficha del paciente simulado, alguna dificultad técnica que hayan podido tener, todo eso, digamos, lo vamos a ir aclarando en estos primeros minutos. Y después ustedes van a trabajar en el diseño de estos dos pacientes. Recordemos que el paciente tiene una condición diagnóstica ya preestablecida y en el segundo es de ejercicio creativo para ustedes. Y mañana vamos a asignar dos nuevos casos, ¿ya? Entonces a su carpeta de trabajo le va a llegar dos nuevos casos
también con la misma estructura y ciertas condiciones que nosotros le vamos a comunicar y advertir. Entonces, esto es para hoy en la tarde y mañana en la tarde. Y el jueves empezamos ya con el ejercicio de la teleasistencia con la ficha que tenemos del clon de nuestro teleasistencia para nuestros pacientes que tenemos en la universidad. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Algún comentario, jóvenes? Doctor, hola. Sí, Yo tengo una duda Gabriela. entonces, Sí. como para, no sé, las tareas que tenemos asignadas entonces ahora es hacer nuestra ficha ahí en el portal que nos mandó. Correcto, es un código de acceso, tienen que estar registrados, eso es lo que tienen que hacer. Claro, tengo que registrarme primero, poner mi root, después hacer una ficha ficticia ahí de mí Con, misma. con tu propio root, justamente. Ya, y después tengo que llenar, cuando me manden la carpeta asignada, tengo que hacer mis 2 pacientes, ¿no? Correcto. Nosotros estamos pensando que esas fichas deben de desarrollarse en los tiempos que nos corresponden del trabajo presencial, ¿ya? O sea, semipresencial, ¿cierto? Sincrónico. Porque aquí estamos suponiendo que estamos en una condición de trabajo. Entró a las 9 de la mañana, termina a las 12. O sea, todo este ejercicio tienes que hacerlo ojalá dentro de la mañana. Hay que evitar llevarse tarea para la casa, no es lo que queremos. Usted está en su internado. Después entra a la 1:30 y a la 1:30 empiezas a trabajar en tus fichas. Y terminas a las 3:30, que es el tiempo que está asignado. 1 hora para cada ficha. Si terminas antes, no hay problema. Pero la idea es tratar de desarrollar todas estas tareas, estas actividades dentro de lo que significa los tiempos definidos para nuestro internado. ¿Ya? Ah, ya, Pero perfecto. ya, eso. ¿Ya? No es que tengas Ya. que tener las fichas ya creadas aquí a la 1:30. No, no. Llegas a la 1:30 a trabajar para crear y te vas a las 3:30. Y ahí eso, digamos, lo que debería pasar. Ah, Ojalá, ya. ojalá con las fichas terminadas. ¿Ya? Ya, sí entendí. Bien. Perfecto, gracias. ¿Más preguntas, jóvenes? Doctor, sí, aquí me surgió la duda con la pregunta que hizo Gabriela. Sí. La ficha que creamos en el portal que nos mandó en el link, ¿tiene que ser con datos reales o creamos datos ficticios como usted lo hizo? No, ficticio, ficticio. De hecho, vamos a Ah, partir en que el root es ficticio y el nombre es ficticio. ¿Ya? Entonces, lo importante es que esos dos ítems no los modifiquen. Se entenderá que todos los otros antecedentes, dirección, teléfono, celular, también deben ser ficticios. Pero sí tienes que crearlo porque el sistema lo exige para poder ingresar al paciente y crear su ficha nueva. ¿Ya? ok. Espera, doctor, tengo una duda. Entonces, ¿nuestro usuario tiene también que tener root ficticio o sea, es nuestro root? No, 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 no. Es solamente, ya, a lo mejor ahí se me cruzó también un poco de información. La ficha del paciente simulado, todos esos antecedentes son ficticios. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer en nuestro primer ingreso con los pacientes, perdón, con nuestra contraseña en la ficha de teleasistencia, es nuestro root con nuestra clave secreta. ¿Ya? Y después, cuando hagamos nuestro primer ejercicio de llenado de ficha, lo vamos a hacer con nuestro propio root. O sea, ustedes van a crear su propia ficha. ¿Ya? Y todo eso con los datos verdaderos. Cuando llegue la condición de simulación, ahí vamos a trabajar con la ficha de teleasistencia. Pero ahí el clínico, por si acaso, no saca nada con probar diseños de ficha, porque no va a echar a perder la dinámica. Y por otro lado, tú no sabes quién te va a tocar de paciente. Entonces, y ese paciente viene con su root, viene con su nombre y tiene que ser coherente con el sistema. ¿Ya? Ah, ya, ahora sí, ya entendí. Ya, Gracias. perfecto. Bien, ¿más preguntas, jóvenes? ¿Algún comentario de los profesores, tutores? Bien, pues parece que está claro todo. Entonces vamos a dejar hasta acá, jóvenes, nuestra dinámica de inducción, ¿cierto? Ustedes ahora curiosarán las fichas, revisarán de acuerdo a las indicaciones que dimos inicialmente, y en este intertanto yo voy a estar compartiendo la carpeta de trabajo para cada uno de ustedes, de acuerdo al correo institucional. Recordemos que todo vamos a hacer bajo esa forma de conexión. Cualquier duda, cualquier comentario, nos los hacen saber a la 1:30 en la próxima reunión que tengamos acá. ¿Ya? ¿Listo?
Estamos listos, jóvenes. Entonces, estamos terminando y pueden entonces salir de esta reunión sin problema. ¿Ya? Que estén muy bien y que nos vaya muy bien. Chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, que esté bien. Jimmy. Gracias, Doc. Chao.